Atención amigos, porque apareció Johannes Kaiser en Sin Filtros ahora y le está respondiendo al mentiroso de Charles, porque dice que se baja, porque tiene una tendencia a la baja en las encuestas. No en todas, solamente en dos encuestas realmente truchas como Academia y Criteria. Que quien realmente le cree a Academia y Criteria son encuestas verdaderamente truchas. O sea, reciben plata y entre más grande el sobre, entonces mejor hablan de tu candidato. Si se basa en eso, entonces, que crea que Matei va a primera lejos, pero no es así. Así que antes de pasar a ver el video, recuerde suscribirse, dejar su like para hacer un basado como yo. Vamos a la reacción. Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias. Se abre un nuevo capítulo, tenemos un nuevo Papa. Creo que de alguna manera la historia de Occidente, como empieza, tenemos un antes y un después de Cristo, también se mide en papado. Y desearle solamente al nuevo pontífice, al patriarca de Roma, que tenga mucho éxito en su gestión. Muy bien. Que evidentemente Occidente y la Iglesia Católica de Occidente están íntimamente ligados en lo que es su evolución social y política. Entonces, no es Baladí quien asume el trono de Pedro. Y en ese sentido, creo que es un momento muy, muy importante para toda nuestra civilización. Cada vez que se introniza un nuevo ¿Usted Papa. es católico? Yo soy católico ortodoxo, yo soy católico de Oriente. Y eso significa que reconocemos al Papa como patriarca de la Iglesia Católica de Occidente, pero no necesariamente como cabeza de todo el catolicismo. Lo reconocemos como príncipe entre pares, entre los patriarcas, pero no como el monarca sobre toda la Iglesia Católica. Consideramos que el concilio es el que toma las decisiones en materia de fe. Cuando esa, esa, es es la razón, Roma, sí. Esa es la razón del cisma del año 1034, creo que fue, en que se divide Occidente de Oriente. Pasando al siguiente punto, hacer presente que muchas de las dificultades que estamos mencionando, entre otras cosas, aparte del tema de los hospitales que nos están construyendo, empresas que se nos están yendo, se nos acaban de anunciar 2 empresas con las cuales la Corfo había cerrado contratos chinas que no van a producir en Chile, y son tantas otras las empresas que van descartando sus opciones de inversión, y todo eso en razón de una permisología y de decisiones de funcionarios públicos que parecen no interesarse en lo que es el destino de este país, no ven efectivamente el bienestar mayor de nuestra población. No podemos darnos el lujo de tener un país donde hay hospitales que no tienen insumos médicos porque no hay plata y tener 100.000 millones de dólares paralizados, según lo que nos decía EMOL hace un par de días atrás en la permisología. 100.000 millones de dólares. Solamente si esa plata circulase por nuestra economía, estamos hablando de miles de millones de dólares más en impuestos. Que podrían efectivamente, si es que no se los roban o no se los pasan a fundaciones o no terminan en algún lugar más oscuro incluso, podrían terminar pagando los tratamientos de cáncer, la anestesia para las mamás que están teniendo guagua, podrían terminar pagando el equipamiento, la vestimenta de carabineros y gendarmería. La plata alcanza, como dice Bukele, tal Podrían cual. terminar pagando Cuando no se la roban. todo aquello que hoy día supuestamente no se puede pagar, a pesar de tener nosotros el presupuesto más alto de la historia de Chile. Entonces, si ya no pueden gastarse las cosas como la gente, ¿por qué no echar a andar la máquina de generar riqueza y recaudar más? Pero ni lo uno ni lo otro. Ni gastan decentemente, ni permiten que se produzca más riqueza. Y así no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que cambiar el eje. Y yo creo que en ese sentido, también del frente, hay cada vez más conciencia que tenemos que hacer cambios importantes. Quieren destruir Ahí está Chile. Johannes Kaiser junto a nosotros y presento Información quizás que sirva. Dale. Por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza que están activas en este momento, más allá de que sean a nivel legal, no sean a nivel legal, da lo mismo. Pero una de las reglas establece que antes de abrir el fuego sobre un atacante tú tienes que identificarlo. Tú sabrás que en un combate del tipo descrito en el molino Grolmus, tú eres necesitado fuego de supresión. Es decir, tú llegas, tú tienes que disparar de donde vienen los tiros. ¿Ya? ¿Qué riesgo hay ahí? El riesgo de daños colaterales, es decir, que personas inocentes sufran entonces un impacto de bala. O tú le disparas, le pegas a uno de los atacantes, pero el resto de los atacantes se lleva las armas. ¿Qué pasa con el que disparó? El problema que nosotros tenemos aquí es que nuestra legislación
que es la que se está aplicando, lo que se está aplicando en este momento, no se hace cargo de las circunstancias. Así es. Sí, pero la pregunta es, yo como militar no voy a cumplir una orden para irme preso. No me voy a ir preso. No puedes mandar a la gente para que se vaya presa. Gonzalo. Exactamente, entonces cambia la ley. No. Tenemos la ley Naín Retamal, que ahí estaban carabineros. No, la ley Naín... Sirve harto esa ley, ¿ah? Pero la No te sirve para también eso, sí, Escuchemos a Camila Flores, a ver. lo que porque no pasa, está siendo atacado personalmente. lo que pasa, Andrés, es Exacto. que tú sabes probablemente mejor que yo que las Fuerzas Armadas con el estado de excepción constitucional pueden estar en determinados caminos, Y acompañar a los en determinadas rutas y Sí. con suerte acompañar a los carabineros. Esa es su labor. Pero no más Acompañar. que eso. Acompañarnos. No acompañar nada más. Entonces, porque no cuando tú tienen me la voz de dices policía, cómo, ellos no son cómo no policías. llegan las Fuerzas Armadas a repeler estas cosas, a ayudar y a ayudar a las víctimas del terrorismo, por eso, pues, querido amigo. ¿Por qué? Porque se está teniendo un estado de excepción constitucional acotado. Acuérdate que esa palabra fue en gran parte de la discusión que dimos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el fondo no lo pueden hacer. Y ellos tienen que ceñirse bajo la lógica de lo que la autoridad política le está instruyendo. Ese es el gran problema, aunque si Tal tú cual. tuvieras un estado de excepción distinto, por ejemplo, No, es por lo un mismo. periodo determinado, un estado de sitio, No, es lo mismo. donde tú vas El estado a de sitio te sirve efectivamente para no investigar tener el fundamentalmente. ejercicio de derechos fundamentales Para hacer determinados por un investigación, tiempo pero no- de plazo determinado, pero te va a permitir a ti tener la operativa de tribunales judiciales especiales, donde se van a suprimir los derechos, van a tener que no estar esperando una orden judicial para entrar a determinados domicilios, a determinados territorios, como les llama, ¿cierto?, la ultraizquierda, y van a poder simplemente, en bajo a un mandato constitucional, entrar. Camila, El uso de Pero la hoy día ni fuerza- siquiera el estado de emergencia que tenemos sirve. El problema es el siguiente. El problema es que, mira, y yo lo he planteado varias veces, lo planteamos en la comisión también. Tú no puedes, o sea, la normativa que tenemos en este momento es una normativa que durante 100 años nos sirvió perfectamente bien para lo que era el uso de la fuerza. Lo que pasa es que cambia el eje de los jueces y fiscales a la hora de analizar la ese norma. es otro tema, pero estoy de Entonces, acuerdo. ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en el Congreso? Y eso para que lo entienda, señora. Lo que estamos tratando de hacer es corregir el descriterio de fiscales y de jueces, Exacto. que lo que hacen es ignorar el Código de Justicia Militar, que ignoran las exenciones de responsabilidad que establece el Código. Entonces, de alguna manera estamos tratando de arreglar, ¿ya?, el que haya jueces descriteriados o políticamente activos o fiscales. Y nuestra dificultad es que al final en la práctica estamos corrigiendo el empedrado, pero no nos hacemos cargo del problema más profundo. Johannes, mira, a propósito basadísimo. de los cristianos, a propósito del Papa, a propósito de las personas que hoy día están en las Fuerzas Armadas y son carabineros, lo que uno no puede dejar es que una familia, durante una hora, Estoy de se acuerdo. esté defendiendo. Absolutamente. Y a lo menos yo 100% llego de acuerdo. a 2,5 kilómetros y por lo menos disparo para arriba, cualquier cosa, llamo a los militares, tenemos helicópteros. La pregunta es ¿para qué nos sirve? Entonces, es cierto, por eso que el tema de la regla de uso de la fuerza es importante y garantizar efectivamente que los militares actúen. Pero te quiero decir una cosa. Una vez A que ver. aprobemos la regla de uso de la fuerza, los militares y carabineros tienen que actuar. Porque lo que no puede ocurrir... Siempre y cuando esté bien aprobado Lo que no puede la ocurrir ley. es que la gente, las poblaciones hoy día estén en la indefensión, que el crimen organizado ande impune y hoy día la Qué fácil, qué chance. Yo tengo soldados menores de edad que están presos, que eran menores de edad, que están presos por haber cumplido una Johannes, orden yo fui intendente hace y tuve 50 años enfrentamiento. atrás. Johannes, El dame problema medio es segundo. esencialmente un problema de falta de confianza, Oye, Andrés. Pero, a ver, política. Johannes, yo fui Exacto. intendente. Está bien que Yo que haya escúchame, sido intendente. se nos quemaban todos los días camiones, se quemaron más. Nosotros tuvimos, no te voy a decir la cantidad de enfrentamientos porque son informaciones clasificadas y yo no te puedo decir las cosas que hicimos y efectivamente bajamos, redujimos un 85%. Pero es que los entonces tú ataques. no estás Perdón un dando la segundo. razón, pues, No, no. Andrés, de que es una cuestión de Y voluntad actuaban, política, de quererlo los hacer, carabineros pues. actuaban, porque sabes que Entonces, tenían ¿por qué un ahora general, no? espérate, tenían un general No, que era pero no es Cristian la culpa Franzani, general. que era A ver. Cristian Franzani, que Cristian Franzani le decía actúe. Y por tanto Actúe. lo respaldaba, y yo respaldaba al general. Entonces, aquí lo que uno no puede dejar es a la población, sino para qué tenemos la Pero si fuerza nadie- armada. Darío. Bueno, el tipo tiene un buen diagnóstico, si es que yo entiendo ese diagnóstico, pero la solución es pésima. O sea, no sé, por lo demás no sé si tiene buen diagnóstico, porque el tipo dice, no, es que no actúan. Efectivamente no actúan, pero porque no tienen atribuciones, señor. O sea, y es fácil hablarlo, porque dice, oigan, actúen, si ustedes tienen armas y todo. Es fácil poner así, decirlo, pero ponerle el pecho a las balas no es tan fácil. Ese es un nefasto, es un chanta que, bueno, no se lo cree nadie lo que está diciendo. Porque vaya usted a poner el pecho a las balas, si no. A ver cómo le va a ir pésimo.
Porque usted es nomás un político que, bueno, es bueno para hablar, pero cuando se trata donde las papas queman, ahí no está. Para nada, ahí sale huyendo. Además, los carabineros tienen pistolas de agua. ¿Cómo va a actuar un carabinero con pistola de agua contra un fusil de asalto del narcotraficante? O sea, estamos locos. Hasta lo que yo sé, los carabineros no tienen fusiles de asalto. Y bueno, los militares otra vez es lo mismo. Si es que actúan, entonces van presos, porque como decía Johannes, hay fiscales que tienen posturas políticas. Son fiscales medio truchos que efectivamente tienen posturas políticas y con esa postura política los mandan presos a la gente incorrecta, a los que supuestamente, a los que defienden Chile, no a los delincuentes, no hacen bien la pega. Así que, amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos basados. Yo le garantizo que si usted se suscribe, va a comenzar a ver la luz. Gracias por ver este vídeo.